Escuela dominical. Entonces le invito a que tome su lugar. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo, pidiéndole que nos ayude. Busque Romanos 8:15, mientras tanto, ya vamos a orar y a dar inicio a la escuela. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Oramos conforme a tu palabra, pidiendo, Dios, que alumbres nuestro entendimiento, que traiga sabiduría, Dios, de lo alto, y que nuestra mente y nuestro corazón sea conformado a tu palabra. Gracias por la iglesia y gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de la adopción en el capítulo 12 de la Confesión de Fe. De la adopción titula ahí, y vamos a hablar de esa parte tan importante, y voy a leer lo que dice la confesión en solo un numeral, ¿no? Si usted se da cuenta, solo tiene un numeral, y hoy lo vamos a ver todo. Dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre. Abba significa papito Dios. Reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Eso es lo que habla la confesión de fe acerca de la adopción. Y para los que no saben de qué trata la cartilla, abajo están las citas bíblicas que corroboran o confirman que eso es sacado de la Biblia. Por eso nosotros predicamos esa confesión como una base. Esa es la base de una iglesia cristiana. Esa cartillita se debe predicar en todas las iglesias para que la gente conozca qué es la vida cristiana, qué es la doctrina cristiana. Entonces vamos a hablar de la adopción y vamos a primero hablar un poquito de la adopción dentro de la historia de la redención o la salvación. La palabra adopción aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Leamos Romanos 8:15, que es donde les dije que íbamos a empezar. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. Es decir, toda persona que es trasladada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo es un hijo de Dios. Dios le salva, entonces ya no es un esclavo. ¿Qué pasa con los esclavos? Que los esclavos no pueden tomar decisiones. ¿Quién toma decisiones por un esclavo? Su amo, su dueño. La Biblia usa mucho el término esclavitud porque en la época de Jesús era real la esclavitud. Hoy en día nosotros ya no vemos esclavitud como la vieron en Estados Unidos y en Europa y en otros países en África. Aquí alcanzó a haber esclavitud, claro, en el siglo XV, siglo XVI, en Cartagena, en Santa Marta, en todas esas ciudades hubo una esclavitud. ¿Qué pasa con un esclavo? Un esclavo no tiene decisiones. Un esclavo no tiene poder sobre su familia. Si el amo quería dormir con la esposa del esclavo, podría tomarla y el esclavo no podía decir que nada. Si el amo quería tomar un hijo del esclavo y decir: ese me lo llevo para otra tierra o lo mando para otro lugar, el esclavo no puede decir nada. El esclavo solo puede, ¿qué? Ser gobernado por aquello que lo gobierna. Y si vamos a la vida de nosotros, entonces hay una esclavitud ¿a qué? Al pecado. La palabra dice que cada uno de nosotros es esclavo del pecado que practica. Hay un pecado
que siempre es más fuerte en el corazón de todos los seres humanos. Es decir, todos somos pecadores y todos pecamos de diferente manera, pero hay una tendencia o un patrón de pecado que gobierna el corazón de la persona. Es decir, algunos son dados a ciertos pecados y otros a otros. Pero en sí todos somos ¿qué? Pecadores. Mire lo que dice el versículo 23 de Romanos 8. Leímos el 15, ahora leamos el 23. Y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Esa adopción no es la misma de Romanos 8:15, es otra adopción. La de Romanos 8:15 es la adopción que Dios hace cuando salva a una persona y lo declara hijo de Dios. Esta adopción es cuando usted muere y va a la eternidad y va a resucitar su cuerpo y va a ser adoptado, pero ya una persona completa en el cielo. Todos los muertos en Cristo están ¿dónde? En el paraíso. Las almas, no los cuerpos. ¿Dónde está el cuerpo? En los gusanos, si se murió hace poquito, ¿no? Si no, pues no se sabe, ya no hay nada. ¿Qué hay en un cementerio de una persona que murió hace 100 años? Nada. Polvo. Ni siquiera polvo, yo creo que ya no hay nada. Esa adopción sucede en la eternidad. Esta es diferente a la de Romanos 8:15 y es bueno que usted lo sepa. Mire Romanos 9:4. Romanos 9:4 dice. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La palabra adopción ya aparecía en el Antiguo Testamento. El primer pueblo que Dios adoptó se llama ¿qué? Israel. Dios los adoptó, los llamó, les dio la palabra, les dio las promesas y los llamó hijos de Dios. Ahora ya no se trata de Israel, se trata de ¿quién? De la iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. Ningún estudio de la adopción que no tome en cuenta la enseñanza bíblica, es decir, ambos testamentos, puede ser claro, tiene que enseñar de ambos testamentos. El tema de ser hijos de Dios aparece desde Génesis. Adán era hijo de Dios. Usted lo ve en las genealogías en Lucas y en Mateo, cuando dicen Adán, hijo de Dios. Noé era hijo de Dios, Abraham era hijo de Dios, David era hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué aparece ese término hijos de Dios? Porque hay unos que no son hijos de Dios. Entonces es necesario aclarar que sí hay hijos de Dios. Mire lo que dice Génesis 1, 26, 27, que es uno de los versículos que usted debería saberse de memoria, ¿sí? Cuando habla que Dios nos creó a todos nosotros. Génesis 1, ¿quién lo quiere leer, por favor? Fuerte y claro. Génesis 1, 26, 27, alguien que lo lea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está hablando que Dios crea al hombre y Dios hace que el hombre se vuelva un ser espiritual. Dios le da espíritu para que tenga una relación con él, pero el hombre pierde esa condición espiritual cuando peca. Entonces, a partir de ahí, ya no todos los que nacen son llamados hijos de Dios. Tienen que ser ¿qué? Adoptados. La adopción en cualquier país del mundo, hablando de la adopción legal, es válida como un hijo original. De hecho, hay un decreto y una ley que dice que un hijo adoptado no se puede desheredar, para los que no saben. Si de pronto alguien quiere adoptar un hijo, tenga en cuenta que ese hijo no se puede ¿qué? Desheredar. Se puede desheredar a su hijo o a mis hijos. Yo los puedo desheredar si quiero, sí. A los hijos naturales sí se pueden desheredar. Es curioso, ¿no? Que esa ley sea tan especial. ¿Por qué?
busca proteger al adoptado. Busca que un día usted no termine diciendo, no, pero es que usted no es mi hijo, entonces le dejo todos mis hijos y a usted no le dejo nada. No, cuando usted asume un hijo adoptado, va al bienestar familiar y lo adopta, usted tiene que tener en cuenta ese detalle. Nunca lo puede desheredar. A sus hijos sí. Qué humor el de Dios tan fuerte en cuidar a los adoptados. De pronto alguien acá dirá, yo no soy adoptado, pero parezco adoptado, ¿sí? A veces pasa. Y hay varios tipos de adopción, ¿sí sabía? Una es la adopción legal, esa que estamos hablando. La adopción espiritual, es decir, Dios nos rescata del pecado del mundo, nos hace hijos de Dios y nos da ese espíritu de adopción, es decir, todos los derechos legales. Usted hereda todo lo que Dios ha prometido en la Escritura. Pero también hay gente que es adoptada emocionalmente por una familia, así no lo adopten legalmente. O hay gente que ve en alguien a un padre, pero ese no es su padre, pero lo ve como un padre. También es válido que hay gente que puede recibir como esa especie de paternidad de personas que no son su papá o no son su mamá, pero terminan bendiciéndole más que su propio padre o su propia madre. Acompáñeme a Juan 1:13, Juan capítulo 1, versículo 13. Ahí está el versículo más importante de este tema de la adopción, y Juan 1:13. Juan 1:13. Dice, vamos a leer desde el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón son hechos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿cómo sucede la adopción? Es la pregunta. ¿Cómo pasa esa adopción? Pasa en el proceso llamado el ordus salutis, en latín, que quiere decir el orden de la salvación. Mire Romanos 8, vamos a Romanos 8, que está el orden de la salvación. En la confesión de fe ahorita estamos viendo todo el proceso de soteriología, ¿no? Justificación, llamado eficaz, justificación, adopción, y creo que todavía seguimos hablando otros días de esa parte. Romanos 8. Alguien que lea Romanos 8, 29, por favor. Hasta ahí. Dice que Jesús es ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Entonces, uno de los privilegios de ser adoptados por Dios es que nos convertimos en hermanos legales ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Somos hermanos legales de Él. Él es el primogénito y dice que primero hay un proceso. Entonces, el proceso es el siguiente. Lo primero que sucede en una vida cuando Dios la salva se llama la regeneración. Es la primera parte, la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Una nueva vida. Dios le da una nueva vida a esa persona. Hablábamos estos días con un hombre, compartiéndole el evangelio, y yo le decía, el misterio de la salvación es este es el misterio de la salvación, que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Eso es inclusive hasta fácil de entender, pero el misterio de la salvación es que Dios vive en los pecadores. Eso es más difícil de entender. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario? El 99% de las personas de nuestra cultura aquí en Colombia le va a decir a usted que sí. Sea católico, sea cristiano, sea mundano, sea pagano, sea lo que sea, le va a decir a usted que ¿qué? Que sí. ¿Por qué? Por las películas, La Pasión de Cristo, El Mártir del Calvario, Semana Santa. Todo el contexto de nosotros es un contexto católico, es un contexto pagano.
Es un contexto de un revuelto de religiones. Entonces, cualquier persona aquí sabe quién era Jesús, el Hijo de Dios, el carpintero de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario. Eso es fácil de decir y aún de entender, que Jesús vino a morir a una cruz hace 2000 años. Pero es más difícil entender para un creyente que ese Jesús, ese Cristo, vive en su corazón. Un niño preguntaría, ¿y cómo se metió aquí el carpintero? ¿Sí? O sea, ¿cómo se metió él con 33 años y estatura promedio, se calcula unos 70, ni tan bajito, ni tan alto, es la estatura que le promedian a él? ¿Cómo se mete en el corazón? Tiene que ser, ¿por qué? Por el Espíritu. Es decir, Él vive en nuestro corazón para lo que dice ahí el versículo 29, dice, porque los que antes conoció también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Es decir, todos los cristianos, hombres y mujeres, son llamados a conformarse a la imagen de Jesús. Ahora, ¿cuál es la imagen de Jesús? Tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia y decir, acá dice que Jesús no mintió. Acá dice que Jesús era santo, acá dice que Jesús era obediente, acá dice que se hizo humilde, que era prudente. Eso es lo que Dios dice que debe hacer cada hijo de Dios. El entendimiento de la adopción ayuda a que el creyente tenga la seguridad de la salvación. Entonces, primero, Dios le da la nueva vida en Cristo, que se llama regeneración. Luego, también se dice que ¿qué pasa después de la regeneración? ¿Qué piensan ustedes que pasa después? Acompáñenme a Gálatas 4:5. O sea, en el orden de salvación, ¿cuál sería el siguiente paso? Primero, regeneración. ¿Qué seguiría ahí? No, la elección fue mucho antes. Efesios 1:4, ¿la elección dónde fue? Antes de la fundación del mundo. Entonces, nada, la elección está fuera. La elección no hace parte del Ordus Salutis. Para los que de pronto no saben, la elección no hace parte, está fuera de eso. Es mucho antes. Primero regenerados, luego ¿qué? Ya miramos, Gálatas 4:5. ¿Quién lo lee? Gálatas 4:5. La adopción de hijos. Algunos dicen que antes de la, digamos, antes de la adopción estaría la regeneración y la justificación. Por eso está antes. La regeneración y la justificación. Entonces, primero le da vida y el mismo que le da vida declara que esa persona ahora es ¿qué? Justa. Pero hay otras dos cosas antes de ser llamados hijos de Dios: la fe y el arrepentimiento. Voy a explicar algo que es importante que le ponga mucha atención, y es que nadie puede ser llamado hijo de Dios hasta que da frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Es decir, legalmente, usted puede decir, pero legalmente yo soy hijo de Dios porque Él me salvó, sí. Pero la adopción es concedida a aquellos que Dios ha salvado y hace el proceso completo. Entonces alguien dirá, o sea que una persona regenerada puede que no sea adoptado como hijo de Dios, quizás no manifiesta las características de hijo de Dios y uno se pregunta por qué. Entonces ya es un asunto de esa relación que esa persona tiene con Dios. ¿Hay cristianos perezosos? Sí. ¿Hay cristianos tibios? Sí, la Biblia lo dice. Escuche, estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de mundanos. Un ejemplo de una iglesia difícil es la iglesia de Corinto. Era inmoral, contenciosa, arrogante y soberbia, pero Pablo la llama ¿qué? Iglesia. Sigue siendo iglesia. Es decir, las características de un hijo de Dios como que evidencian que esa persona entendió que fue adoptado,
que ahora ya pertenece a la familia de Dios y que esa persona no está jugando con Dios, está tomando en serio el caminar con el Señor. Caminar con Dios es toda la vida. No son 2 horas el domingo y a veces, no, es toda la vida. ¿Cuándo madura el creyente? Cuando él empieza a darse cuenta que él es un hijo de Dios y que ahora puede acercarse a Dios con confianza, que antes se acercaba como una religión. Dios está allá. Usted puede tener en la mente la idea de que Dios está allá. Cuando hago allá me refiero como en un lugar que usted no alcanza a entender dónde está. Usted dice, bueno, pues Dios es Dios y es grande y es poderoso. Y uno le pregunta a los niños, ¿dónde está Dios? Dicen, en el cielo. Sí, es lo primero que le dicen a usted. ¿Por qué? Porque eso ellos conciben así. Otros ya más avanzados en teología le dicen a usted que está en el corazón. ¿Dónde está Jesús? En mi corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia les ha enseñado, los papás les han enseñado. Pero no es suficiente entender eso, y todos los cristianos tienen que vivir el proceso de ¿qué? De ser adoptados. Entonces, Dios los regenera, Dios los justifica, los llama, también el llamado es antes, porque usted no es hijo, a usted no lo llaman siendo hijo, a usted lo llaman y todavía no es hijo, solamente está en el proceso de entender la vida cristiana. Y la adopción viene en un momento más adelante, donde Dios obra y en su corazón usted entiende sus responsabilidades. Mire, una definición de la adopción la voy a leer, es un párrafo, dice así: la adopción es un cambio en la posición legal de esclavo a la de hijo de Dios. Es decir, usted deja de ser esclavo y ahora se convierte ¿qué? En hijo. Y si es hijo, tiene una herencia y tiene unos derechos. Mire la diferencia cuando usted llega a la casa y usted es hijo en su familia donde usted vive, y usted llega a la casa y tiene hambre y de pronto vaya a abrir la nevera y saca algo si la nevera tiene comida. Listo. Si usted llega a otra casa donde usted no es nada, usted no puede hacer eso. Usted llega y se sienta ahí, espera al menos que le digan siéntese, ya hablamos. Si usted llega a una visita o a una empresa, usted no llega allá a abrir la nevera. En cambio, en su casa, pues los hijos normalmente llegan y dicen, quiero un juguito. Y va y abre la nevera y saca el juguito. O bueno, quiero cocinar, hay un pedazo de carne, lo frita, un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué actúa así en su casa donde está su mamá o sus hermanos o su familia? Porque es hijo. Por eso, porque tiene la confianza de no preguntar, o al menos, ¿puedo comerme esto? Y le van a decir sí o no, listo, me lo como. Pero usted no puede llegar a todas las casas a hacer eso, ¿sí? A la casa ya de cualquiera, llegar a abrir la nevera, todo el mundo, bueno, ¿y este qué? O sea, no le enseñaron modales, o sea, ¿sí? Eso no lo puede hacer todo el mundo en todas las casas, solo se hace donde somos hijos. Entonces dejamos de ser esclavos. El esclavo tenía que pedir permiso para hablar, ¿sí sabían? ¿Puedo hablar? Usted con Dios no necesita pedir permiso para hablar, debe hablar con el Señor. Dice que ese cambio de esclavitud a hijo de Dios tiene lugar por la fe en el momento en que somos unidos con Cristo, es decir, nos volvemos uno con Cristo y compartimos al mismo ¿qué? Padre. Compartimos al Padre de Jesús, pero que se revela públicamente en la resurrección, es decir, ¿dónde se termina la adopción? En Romanos 8:23, cuando el cuerpo se ha redimido. O sea que todos estamos en proceso. Ya pasaron los papeles, ya recibió los papeles el Padre y está mirándonos todo el tiempo y dice, ahí van. Todavía no son como Jesús, pero ya casi son como Jesús. Cuando les devuelva el cuerpo van a poder ser como ¿qué? Como Jesús. En la resurrección se termina la adopción. Es un acto de la libre gracia de Dios que fluye del amor electivo de Dios y Padre en la eternidad. Es decir, ¿de dónde viene la adopción? De la elección. Fluye del amor de Dios que eligió esos hombres y dijo, estos son mis hijos a futuro. ¿De dónde los elige? Sin haberlos creado, increíble. No nos había creado y ya nos amaba. ¿Tú puedes amar a alguien que no existe? No puedes. Si no ama a los que existen, no ama a los que están alrededor suyo, ¿cómo va a amar a alguien que no existe? ¿Sí ve cómo es Dios?
Esa es la mente de Dios. Y dice que confiere, o sea, esa adopción le confiere inmediatamente a usted el espíritu de adopción y el privilegio de ser uno de los herederos de Dios, al igual que otros privilegios, obligaciones y responsabilidades. Los hijos tienen deberes y tienen ¿qué? Derechos. En este caso hablamos de obligaciones y responsabilidades. Un hijo tiene el deber, por ejemplo, si a usted le pagan el estudio, usted tiene un deber. ¿Cuál? Estudiar. ¿Sí? No necesita que un ángel se le aparezca y le revele eso. ¿Necesita qué? Estudiar. Si le pagan una carrera, su deber es que terminarla, listo, graduarse. ¿Sí? Tiene unos deberes. Si a usted le dan una ropa y va creciendo en su casa, a los niños se le debe enseñar a cuidar su ropa, a dejar la ropa en la caneca sucia, no dejarla debajo de la cama, las medias por ahí oliendo a feo. Son deberes sencillos porque son ¿qué? Hijos. El padre tiene un deber. Desayuno, almuerzo, comida, pagar arriendo, todos los deberes económicos deben ser suplidos ¿por quién? Por los padres. Pero los hijos tienen un deber, valorar eso, cuidarlo, agradecerlo. Por ejemplo, si usted tiene una casa propia, ¿cuál es el deber de los hijos? Cuidarla. Y aún si usted paga arriendo, usted tiene un deber también de cuidar, no de entregar el inmueble todo vuelto nada y dar mal testimonio. Uy, pero acá vivía un cristiano, ¿sí? Pero no parece que viviera un cristiano. Eso es parte de ser hijos de Dios. Un hijo de Dios debe dar testimonio en esos detalles tan pequeños, como que toma un inmueble y lo entrega como se lo entregaron, porque es testimonio. Dice, él es como Jesús. Sí, se parece un poquito a Jesús, hace las cosas bien, ¿sí? De no mentir, que no tiene para el arriendo, no mienta, al menos pida un plazo. Eso es ser hijo de Dios. Sí, no estoy diciendo que sí, pronto se presenta alguna situación. La adopción debe mostrar características en los cristianos que evidencian que es un hijo de Dios. La carta a los Gálatas es una de las cartas más claras en cuanto a esa parte. ¿Por qué? Porque los judaizantes, los judíos, estaban tratando de convencer a los Gálatas de que no era suficiente Cristo y que necesitaban más. Miren lo que dice Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Ese todos, no son todos, obvio, son los hijos de Dios. O sea, dice todos los que sean hijos de Dios son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La adopción es una de esas bendiciones que se dan en respuesta a la obediencia al evangelio, es decir, no por obras. No estoy diciendo que usted tenga que obedecer para que lo escojan, pero sí se evidencia que usted es hijo de Dios porque también es una persona que obediente. ¿Qué es lo que más anhela un padre de un hijo? Obediencia. Yo creo que no hay nada más en este mundo que no sea tan inteligente, bueno, se le aguanta, o sea, sí. Sí, en serio, no es así. Que usted diga, no, es que mi hijo no es que sea el más brillante, o sea, sí. Uy, pero es obediente, o sea, puedo resaltar eso de él. Yo prefiero un hijo obediente que uno inteligente, para que entiendan. Es preferible un hijo obediente que un hijo brillante. El brillante se puede estrellar. De hecho, se va a estrellar. Tarde o temprano se va a estrellar. Si es muy brillante, yo no quiero ese tipo de hijos. Prefiero un hijo obediente que uno intelectualmente brillante en todo lo que haga en su vida. Y el padre o los padres quieren eso. Quieren el hijo que no se equivoque, el hijo que no pierda una materia, el hijo que, o sea, siempre quieren ese tipo de hijo. Cuando no se da ese resultado, el padre se frustra. Pero la verdad, la característica más hermosa y más bonita de un hijo se llama ¿qué? La obediencia. No hay otra, ¿sí? Ya el resto por el camino Dios va arreglando, ¿sí? Dios va arreglando la parte del ser humano que necesita ser arreglada por el camino. Entonces,
La obediencia hace que haya una relación verdadera entre el Padre, que es Dios, y ahora el que es hijo de Dios. Es decir, esa es la relación que Dios quiere que todos los cristianos tengamos. Nosotros pensamos que la relación con Dios tiene que ver solamente con dejar ciertas actitudes que son notorias en nosotros, que se llaman pecado. Más que actitudes, ¿son qué? Pecados. Y yo le insisto en eso a las personas cuando ellos están comenzando su vida cristiana en estos años que he podido ayudar o servir a muchas personas. Siempre les digo lo mismo, les digo, no basta con dejar el pecado. O sea, usted puede dejar el pecado y seguir aquí, pero tiene que correr a Cristo. Dejo el pecado y corro a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a quedar quieto. Él va a tratar de volver a su vida en un año, en 2 años, en meses, en 10 años. Él va a tratar de volver porque el pecado parece que tuviera ¿qué? Vida. Parece que el pecado no fuera algo, sino que fuera ¿qué? Alguien. Por eso hay gente que dice que siente que alguien vive en él, ¿sí? No es que alguien viva en él, es que el pecado es fuerte. Termina como David Banner, ¿sí saben, no? David Banner, el hombre increíble, decía, no soy yo cuando me transformo, decía él, ¿sí? Y hay gente que no son ellos cuando pecan, o sea, son otras personas, en serio. Llegan a cometer pecados tan atroces que uno dice, pero como una persona como usted la ve ahí normalito, puede llegar a vivir cosas tan difíciles en esta vida. Entonces, el pecado tiene una naturaleza y esa naturaleza es una naturaleza de esclavitud. Todo el que practica el pecado es un ¿qué? Esclavo. Y la adopción tiene una naturaleza que se llama libertad. Todo el que es adoptado como hijo de Dios es ¿qué? Libre. ¿Para qué es libre? Para obedecer, correcto. No es para hacer lo que se le da la gana. El concepto de libertad mundano o secular o del humanismo es que el hombre es libre para hacer lo que quiera siempre y cuando no le haga daño a nadie. Pero se puede hacer daño ¿a quién? A sí mismo. El concepto de libertad cristiano es que el hombre, la libertad la definimos así. Libertad es hacer lo que yo sé que debo hacer. ¿Y por qué lo sé? Por las escrituras. Porque tengo contacto con la palabra, porque la leo todos los días, leo un pedacito. A los que quieren empezar a leer la Biblia, 3 capítulos al día, lee la Biblia en un año. Si usted la coge en orden, la lee en un año. 3 al día nomás, 3. Si usted lee 6 al día, la lee en cuánto? 2 veces en el año, imagínese. 2 veces. Y usted no siente el rigor, no siente la carga. Dice 3 al día, 10 minutos de lectura, 1 vez al año. ¿Por dónde recomendamos empezar a leer la Biblia? Por Génesis. ¿Por dónde usted lee un libro que le regalan? ¿Por el final? ¿Por el principio? Si usted empieza por el final, usted no entiende la historia. Y al final dice, y Pedro se casó con Isabel y vivieron felices para siempre, dice al final, ¿sí? En el libro dice así al final, en un libro. Y usted dice, ¿y quién era Pedro? Y usted queda perdido. En cambio, cuando usted arranca la historia, no aparecen ellos dos, van a aparecer por allá más adelante en la mitad de la historia. Así es la lectura de la palabra. Los hijos de Dios tienen unos beneficios únicos en este mundo. Uno de esos beneficios es heredar el carácter de Cristo. Les es imputado ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Dios les da el mismo carácter de Jesús, del hombre, no del Cristo eterno, sino del Jesús, el hombre. ¿Qué características? La paz, la prudencia, la sabiduría, la capacidad de tomar decisiones, de decidir en este mundo qué hacer, la capacidad de ver el pecado claramente y saber qué es pecado y qué no es pecado. Eso es muy interesante. Los primeros años de mi vida cristiana creo que no sabía qué era pecado y continuaba pecando en el caso mío, ¿sí? A mí me gustaba mucho el juego, los juegos, quién sabe por qué, ¿sí? Y me gustaba mucho el billar, mucho.
Y cuando yo llegué a la iglesia, yo seguí jugando. Yo iba a la iglesia y estudiaba, pero yo seguía jugando, pero ya no tomaba. Ya no tomaba, ya no fumaba cigarrillo ni nada. Y entonces un día yo me quedé pensando y alguien me hizo caer en cuenta. Me dice, "Y cuando tú vas a jugar, ¿dónde dejas a Jesús?" Uy, yo dije, ¿cómo así? O sea, ¿dónde dejo a Jesús? Le dije, pues está en mi corazón. Me decía, ¿y tú crees que él se siente cómodo al entrar a un lugar así, donde solo hay groserías? Porque lastimosamente ese juego es un deporte, ¿no? Pero practicado de una manera mundana contamina el corazón. Como cualquier juego, el tejo es un deporte, pero si usted va a jugar en una cancha normal, lo que va a escuchar es madrazos todo el tiempo, ¿sí? Y una euforia y algo que produce el alcohol. Entonces sí se puede jugar esos deportes en un ambiente que diferente, aislado, lo cual es de vez en cuando, no todos los días. ¿Sí me explico? Eso lo entiende usted cuando ya es hijo de Dios. Usted empieza a entender que hay cosas que parecen malas, pero no lo son. Y hay cosas malas que parecen que buenas, pero no lo son. Dejemos hasta ahí sobre la adopción. Preguntas.